Buenas noches, bienvenidos. Día de pleno hoy en el Ayuntamiento de Albacete, el último del año y momento de repasar lo acontecido. Lo hacemos de la mano de José Ramón Conesa, siempre con sentido común. Bien, pues ya lo han visto, día de pleno en el Ayuntamiento de Albacete, el último del año, así que rápidamente, José Ramón Conesa, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Merche, ¿cómo estás? Vamos a analizar un poco lo acontecido esta mañana, siempre con sentido común, porque además hemos tenido un último pleno, una sesión, pues no exenta de algunos rifirrafes, de desavenencias, y bueno, en este caso, por parte de la bancada socialista, un rifirrafe continuado en el tiempo también, porque hacían mención a determinada simbología, ¿no?, en elementos, como puede ser un pin. Bueno, así es. Resulta que el concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista, don José González, ahí lo tienen en pantalla, bueno, pues este hombre, que yo pensé que era abogado, pero no, es maestro. Resulta que este hombre todavía no se ha estudiado la historia y está empeñado en que símbolos que yo puedo llevar en los puños de mi camisa, como es el yugo y las flechas, o como la bandera de los Reyes Católicos que tengo aquí, él sigue convencido de que son símbolos franquistas. Entonces, claro, no he tenido más remedio porque además manda al señor alcalde a una guerra sin fusil. Está empeñado en que el señor alcalde nos llame la atención y que nos quitemos esos símbolos. Y claro, hay que explicarle a este, voy a decir, inculto o analfabeto funcional, que no se ha leído la historia y que miedo me da siendo maestro las clases de historia que le debe dar a sus alumnos, que mire, esto que ven aquí en pantalla, no sé si lo puede ver bien, la imagen se ve, ahí se ve perfectamente, bien, este es el símbolo de los Reyes Católicos, en la bandera de los Reyes Católicos. Esto está puesto en mármol en el suelo de la Embajada de España ante la Santa Sede, año 1480. Como ven, es el águila de San Juan y como ven está también el escudo y las flechas. En 1480 Franco no había nacido, ni se le esperaba, y mucho menos a don José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, al que asesinaron los comunistas en la cárcel de Alicante en 1936. Bueno, pues este analfabeto funcional no se ha enterado todavía de esto, pero no se preocupe, que para eso estamos nosotros aquí, para explicárselo. Y como le he dicho, deje de mandar al señor alcalde a una guerra sin fusil, deje de molestar y darle trabajo de gratis a la secretaria del ayuntamiento, que tiene cosas mucho más importantes que hacer que enseñarle a usted historia, que ya me encargo yo. Pero si sigue esto en sus 13, no pasa absolutamente nada. Lo que tiene que hacer es ir al juzgado y demandarme, según usted, porque me salto a la torera, la ley de memoria democrática, que no es cierto, que repito, Reyes Católicos, que se lo estudie usted, porque hombre, si da con algún abogado que lo que quiere sacar dinero, pues irá para adelante, pero si da con un abogado un poquito listo y se pone a hacer averiguaciones, que esto está publicado en múltiples sitios, le diría, a José, léete un poquito mejor la historia. Por cierto, se sigue usted quejando muchas veces del sueldo que ganamos los concejales no adscritos. Usted tiene una serie de cargos, don José, como es alcalde de Tirajeros, como es concejal, como es diputado provincial y portavoz del Partido Socialista del Grupo Municipal de esta ciudad. Usted gana todos los meses entre 4 y 5.000 euros. Es un concepto del socialismo un poquito raro. Claro, a fin de cuentas, más o menos como sus jefes o como todos los que tienen imputados de esa banda que veremos luego al final del programa. Creo que gana usted incluso más que el señor alcalde, por supuesto con nula responsabilidad y prácticamente con nulo aporte absolutamente a nada del ayuntamiento. Antes de fijarse en nosotros, fíjese no solamente en usted, sino en algunos miembros de su familia, aquí los conocemos todos, como pasa con el Chache. 180.000, 200.000 euros al año es lo que gana ese familiar suyo. Ya se lo dije en el programa anterior, me va a hacer que se lo diga delante del pleno del ayuntamiento. Vamos a tener cuidado con lo que hablamos de los demás y vamos a mirarnos nuestro ombligo antes que el de los demás. Don José, la próxima vez, más.
Bueno, pues al margen de esos rifirrafes, como decíamos, también, bueno, dentro del orden del día había un punto importante, era el relativo al Palacio de Congresos, bueno, al expediente, ¿no?, de este Palacio de Congresos, Exacto. que parecía algo enquistado y no sé en qué punto está, en qué se ha quedado. Bueno, el punto en el que está es que ha habido un acuerdo para que la explotación de todo esto se pueda realizar de la forma adecuada y al ayuntamiento le cueste lo menos posible, que no obstante siguen siendo 6,7 millones de euros. Claro, esto que es un Belén que montó otro alcalde socialista, creo que fue el señor Pérez Castell. De no haber sido así, llevábamos ya la friolera de un desfase de como 14 o 15 millones de euros, aparte de que estaba enquistado en los juzgados. Se ha llegado a un acuerdo, ha habido un rifirrafe importante entre la concejal socialista, doña María José López Ortega, y el señor alcalde, y bueno, el señor alcalde pues al final ha tenido que explicarle de la forma adecuada cómo son las cuentas, y si no se ha enterado del expediente, pues que se lo vuelva a estudiar, que tiene todo el derecho del mundo. Pero sí, ha sido bastante áspero, vamos a llamar. Pues eso decíamos, último pleno del año y con bastante diferencias, ¿no?, entre los grupos esta mañana. Vamos al apartado de las mociones, que también, bueno, pues ya saben que es bueno, pues una de las partes del pleno que nos gusta ahondar y ver qué es lo que proponen unos grupos y otros, el sentido del voto. En este caso, bueno, pues había solo dos mociones. La primera de ellas la presentaba el Grupo Municipal de Unidas Podemos para la creación de una mesa técnica municipal contra el acoso escolar, en este caso con los votos suficientes para que saliera adelante. Sí, bueno, es una cosa que ya estaba prácticamente planteada en lo que es bueno, el control por las entidades locales de qué es lo que está pasando en temas de acoso escolar, de bullying, ¿no?, que es como se llama. Entonces, bueno, la concejal de Unidas Podemos, doña Nieves Navarro, pues ha hecho esta propuesta, que sinceramente pues creo que va en redundancia de la seguridad, por supuesto, de los alumnos, por supuesto, de la calidad de la enseñanza, porque el acoso escolar no solamente es que haya un niño al que lo está pasando mal, muchas veces los padres no son conscientes o no se enteran de eso hasta que ha pasado bastante tiempo y cuando ya hay un daño psicológico e incluso una repercusión negativa en el rendimiento académico de ese niño que ha sido acosado. Obvio decir que no quiero ni pensar en las barbaridades que hemos visto últimamente en la prensa con niños que incluso llegan a la autólisis, ¿no?, al suicidio. Bien, nos parecía no solamente razonable y coherente, sino justo que se tratara de esa forma, y bueno, afortunadamente aquí todos, por unanimidad, se ha aprobado esta moción que nos ha parecido muy acertada por parte de la que dirige los designios o el Grupo Municipal Unidas Podemos en este ayuntamiento. Bueno, pues da gusto también cuando hay un cierto acuerdo en temas, ¿no? Es que eso es la política, llegar a acuerdos en cosas que puedes estar en las antípodas o diametralmente opuestas en otros aspectos, pero cuando es algo bueno, no solamente para la ciudad, sino más en concreto, sobre todo para los niños y niñas y adolescentes, o como dicen los socialistas de vez en cuando, adolescentas, pues con esta terminología inclusiva, pues nos parece que era de justicia que saliera adelante y por eso se ha hecho. No así, no tanta suerte corría la moción presentada por el Grupo Municipal de Vox, en este caso leo textualmente, para suprimir el adoctrinamiento ideológico en las aulas educativas de Castilla-La Mancha, una moción rechazada. Bueno, yo creo que de vez en cuando al partido Vox, en el cual yo estuve, y ya saben ustedes la situación actual, pues de vez en cuando le sale la vena lírica a su jefa de filas aquí en Albacete, la papisa de Castilla-La Mancha, y de vez en cuando pues se le ocurre decir, bueno, vamos a hacer algo así medio estrambótico, que pueda más o menos, a ver si cogemos y subimos tanto como se ha subido en Extremadura, y yo creo que los tiros no van por ahí, pero bueno, ese ya será su problema llegado el momento. Miren, lo fijo y cierto es que es una moción anacrónica, trasnochada, pertenece al pasado, es decir, es cierto que dentro de los colegios a los niños se les cultiva, los que los educamos somos y son las madres y los padres de esos niños. Los niños le pueden contar la película que quieran dentro del colegio. Yo creo que no existe ese adoctrinamiento hoy por hoy. Los libros de textos se redactan por gente que sabe lo que lleva entre manos. Ha pasado tanto con el PP como con el PSOE y por suerte, por desgracia, hemos conocido por lo menos 5 o 6 leyes de educación desde que se implementó la democracia. Pero es que aparte de eso, la Consejería de Sanidad tiene inspectores, tiene gente que se encarga de revisar efectivamente cómo se están haciendo las cosas. Corren los tiempos que corren, nos pueden gustar más o menos, pero esa es la realidad en la que estamos. Y a los niños, a nuestro juicio, no se les adoctrina, a los niños se les educa en casa,
En el colegio se les cultiva en matemáticas, en historia. Esperemos que don José González no dé muchas clases de historia porque ya han visto cómo la ve él. Pero creo que la mayoría de los profesores están en otra onda, están en tener a los niños bien informados, en que sepan que cuando se habla de una teoría política totalitaria, como es el comunismo asesino o el fascismo asesino, les quede claro que detrás del comunismo y detrás del fascismo hay asesinatos, hay muerte, hay guerra y hay destrucción. Entonces eso tiene que ser erradicado. Como digo, es una opción, bueno, trasnochada, anacrónica, carente de fundamento, y mucho menos en los tiempos que corren y hoy por hoy con las libertades que tenemos. Y bueno, pues evidentemente todos estamos de acuerdo, menos las dos concejales de Vox en este ayuntamiento, y evidentemente pues esta moción ha sido rechazada, una vez más. Bueno, pues así las cosas, un pleno cuyas dos mociones, bueno, pues estaban relacionadas con el ámbito de la educación. Pasamos de lo municipal a lo nacional, podemos decir, porque bueno, no obstante, durante estos días, aunque estemos en plenas vacaciones muchos de Navidad, pues seguimos hablando de política y siguen saliendo casos y vamos siguiendo de cerca todos aquellos que va arrastrando el gobierno de Pedro Sánchez durante este tiempo, ¿no? Bueno, tenemos una situación nacional, si no incómoda, yo diría que por lo menos muy delicada. Con independencia de los desmadres económicos que estamos viendo en directivos del Partido Socialista, en mandatarios del Partido Socialista, algunos de ellos están en prisión, otros ya han pasado y algunos esperamos que pronto entren, porque esto es cuestión de tiempo nada más, señor Sánchez, ¿sabe qué lo digo por usted? Entonces, bueno, creo que hay claro, el señor Sánchez a estos es capaz de decirle que no los conoce, que no los ha visto, incluida su mujer, que por esto se ha cambiado el peinado. Ahí llevaba el peinado de Necane y ahora lo lleva un poquito más recogido. Pero lo fijo y cierto es que todo esto es una banda. Esto es una banda de delincuentes, presuntos, evidentemente, como siempre decimos, hasta que no haya sentencia, pero es que no hay por dónde cogerlos. Tenemos un vídeo donde, bueno, pues yo creo que es muy ilustrativo. A ver si podemos verlo, por favor. Pues sí, efectivamente esto es una banda de presuntos delincuentes que poco a poco irán cayendo uno tras otro. He puesto también al señor Aldama, porque es que algunos se creen ahora que es un santo. El señor Aldama está soltando todo lo que suelta porque ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para que le reduzcan seguramente las penas. Evidentemente esto no está escrito en ningún sitio, pero se antoja que si no estaría contado todo lo que está contando. Pero dicho eso, y esto lo que hacen este atajo de chorizos o de presuntos mangantes es muy gordo. Es muy gordo porque estamos hablando de muchísimo dinero. Pero casi es más gordo que se llamen feministas y les estén creciendo los casos de acoso, y no sabemos otras cosas peor, prácticamente por toda España. Estos que son los que descubrieron el feminismo son los que tratan así a las mujeres, como se está viendo día a día. Estos que sacaron adelante tantas ideas, o se creen los padres del ecologismo, nunca se han preocupado por la naturaleza. Seguramente lo que pasó en el Barranco del Pollo en Valencia se hubiera podido evitar si hubiera habido una limpieza de los montes como Dios manda, cosa que no dejaron hacer ni siquiera los ecologistas, otra banda. Entonces, claro, esto pasa cuando nos gobierna esta gentuza. Acaba de haber, y vamos a pasar luego al tema ese, ¿no?, de lo del análisis de Extremadura, pero ¿cómo se sorprenden? ¿Cómo se sorprenden de que el bloque de derechas hoy por hoy en Extremadura haya tenido un respaldo del 60-62% de la población que ha ido a votar? Que ciertamente ha sido la población baja, porque
la gran abstención sí es cierto que seguramente es de los partidos de izquierdas, pero es que sobre todo del PSOE. Pero ¿quién va a votar si tienen de candidato a un procesado, a un imputado? ¿Quién cree que puede votar a Vox en Albacete si se les ocurre poner en las listas al señor Francisco Cobo, del que hemos hablado en múltiples ocasiones? Si está condenado por apropiación indebida o administración desleal, no sé exactamente por cuáles de los cargos, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Penal, dirigida por el señor Rouco, hace escasamente año y medio. Pero sí, claro, lo ha hecho a nivel privado, no ha robado dinero público. Pero a ver, si lo pones cerca, pues lo más normal es que te puedas llevar una sorpresa cualquier día. Bien, ahí no hay que ver la presunción de inocencia, ahí ya está condenado. Pero claro, pones al frente del Partido Socialista para las elecciones extremeñas a un tipo que está procesado, que está imputado. Pues claro, evidentemente, pero la gente ¿cómo va a ir a votarlo? Es que aunque fuera tu hermano pequeño o tu gemelo, pues es que es de sentido común. Como este programa, por cierto, y por cierto, como el eslogan que tenía Vox en Extremadura. Es que son cosas de sentido común. Claro, el señor Sánchez, que luego le crecen los enanos, mejor que lo monte un circo, cree que ganando tiempo van a salir corruptelas en el Partido Popular, en Vox, y bueno, eso no está de momento tan claro. El que sí que las tiene encima de la mesa es usted, señor Sánchez. El que tiene un problema con varios miembros de su familia, con varios ministros, y ya del fiscal general del Estado, otro condenado, en firme de momento, es usted, no son los demás. Pero analice una cosa. Si teniendo en cuenta que en Extremadura, con la gráfica que teníamos antes, que me gustaría que la volvieran a poner, fíjense que si el bloque del Partido Popular con 29 diputados autonómicos y 11 de Vox son 40, es decir, aproximadamente el 60%, porque el total son 65, si esto lo trasladamos a nivel nacional y esas elecciones se les hubiera hecho coincidir con unas generales, piensen que al PSOE le habría quitado votos la Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Gallego, evidentemente Bildu, los herederos de los asesinos, evidentemente el PNV, evidentemente la Chunta de Aragón. Es decir, que en ese porcentaje todavía estaría más bajo el Partido Socialista y seguramente más alto la unión entre Vox y el Partido Popular. Yo creo que cuando hay este cambio de ciclo, donde verdaderamente la gente está girando, el país está girando hacia la derecha, pues hombre, evidentemente tiene que haber una razón, y la razón ya no solamente es económica, por el tema de los robos, es un tema también social que tenemos en la calle, como es la inseguridad jurídica, como es la violencia callejera, y todo eso, los únicos que se están encargando de ponerlo todo patas arriba, son el bloque de derechas. Y yo creo que eso el Partido Socialista se lo tiene que hacer mirar. Va a haber elecciones en Aragón muy pronto, y luego en Castilla y León. Evidentemente, yo creo que los resultados van a ser muy similares. Hay una cosa que sí que me preocupa en Vox, y es que, ¿ustedes saben cómo se llamaba el candidato de Vox a la Junta de Extremadura? ¿Usted lo sabe, Merce? Ahora ya sí, claro, pero previamente es verdad que ha estado muy desconocido. Claro, porque el que dirige todo es el omnipresente y omnipotente señor Abascal. Se ha ido cargando poco a poco a todos los liberales. Y si no se los ha ido cargando, los ha ido apartando, o ellos directamente se han ido cuando han visto que nadie les hacía caso. Por esa deriva ultracatólica que tiene el partido Vox. Pero claro, yo el otro día estaba hablando con un amigo y con su esposa y comentábamos, Dios no lo quiera porque bien sabe Dios que no se lo deseo, pero ni a él ni al mismo Sánchez. Pero si ahora mismo el señor Abascal tuviera un problema de salud, no se lo deseo, todo lo contrario, le deseo lo mejor, don Santiago, de verdad. Un accidente de aviación, de coches, es decir, en el bombo de la salud estamos todos, pero evidentemente es más fácil que tenga un accidente de coche quien hace 100.000 kilómetros al año que el que hace 20.000, ¿no? Y que tenga un problema de aviación, alguien que coge 2 aviones todas las semanas, que los que cogemos el avión 2 veces al año, o 3, ¿no? ¿Quién quedaría detrás? ¿Quién sería capaz de aglutinar esa fortaleza aparente que tiene Vox? ¿El señor Buxadé? ¿El señor Garriga? Esos no venden ni helados en la puerta de un colegio en el mes de julio.
ya se lo digo yo. Usted mira el Partido Popular y detrás de un señor como Feijóo hay 3 o 4 personas. No solamente Ayuso, que nos encantaría a muchos, el señor Juanma Moreno, López Mira en Murcia. Es decir, el Partido Popular tiene recambios al señor Feijóo. En el Partido Socialista no, es otro Dios omnipresente y omnipotente, igual que Abascal, que ha ido quitando a su gente. Hombre, lo más gordo de Abascal es cuando hizo las primarias en marzo del año 2024. Usted convocó esas primarias, hombre, se lo digo que todavía estaba afiliado y estuve en Madrid. Usted convocó esas primarias con 15 días para que nadie tuviera la opción de tener los 5.000 avales necesarios para presentar otra candidatura. Si es que a mí es difícil que me engañe. A la gente de la calle puede engañar a muchos, pero a mí es difícil que me engañe porque llevo ya bastante tiempo en esto y voy conociendo el pelaje de casi todos. Bueno, el resultado de Extremadura es un buen resultado, evidentemente, para el bloque de derechas. No es lo que quería el Partido Popular. Yo creo que la señora Guardiola, bueno, como cree mucha gente, se equivocó. No, quizá la equivocación fue no aceptar esos presupuestos de entrada por parte de Vox. Cierto que han pasado de 5 a 11, nadie se lo niega, evidentemente, eso es una realidad. Pero bueno, tendrán que estar condenados a ponerse de acuerdo, el señor Feijóo y el señor Abascal, porque si no tenemos Sánchez, como he dicho, para 30 años. Bueno, pues a la espera de que esto se pueda extrapolar a lo que sucede en el país, aquí sí que manos limpias, no mentimos, llega fin de año y toca preguntar, bueno, pues hay una donación que sí se comprometió ya durante campaña electoral. Así fue. Y era donar ese 5% del sueldo, los concejales, sí, en este caso no adscritos ya. Claro. ¿Se va a hacer? Por supuesto. El señor José Bernabé Cotillas, ustedes lo conocen, no tanto como yo, pero lo conocen y saben que es un hombre de palabra, y yo, bueno, hasta aquí también lo he sido siempre. Nosotros prometimos en campaña, la lista que yo lideraba se prometió en campaña por el grupo municipal, por lo que era el grupo Vox, que el 5% de la donación de los concejales se iba a donar a una ONG. En principio, bueno, en principio y en final, este año también se va a hacer, como se va a hacer el año que viene, se va a hacer durante toda la legislatura. Somos los únicos políticos, bueno, no diría que en España, pero de luego en Albacete, sí. Don José González, hombre, con los 4.500 euros que gana usted y tanta sensibilidad social que tiene, pues podría usted, el 5%, que tampoco le estamos pidiendo una millonada, ¿no? Y como usted, el resto de la corporación municipal, hombre, que tengamos un detalle con la ciudadanía, que gracias a Dios nosotros vamos sobrados, sobre todo usted con la nómina que tiene, que creo entender que es superior a la del alcalde. Claro que la de su familiar que está en Agás, con 180 o 200.000 euros, gana más que el presidente del gobierno. Sí, el señor Sánchez no gana 200.000 euros al año. No, y el señor Feijóo tampoco, como no los ganaba el señor González ni el señor Rajoy. Usted sabe que el Chache sí los está ganando. Entonces, hombre, podrían ustedes tirarse un poquito y hacer más o menos lo mismo que hacemos nosotros. Un 5% no es tan significativo. Pero volviendo a lo que nos interesa, nosotros sí lo haremos. Doña Lorena, que estaba en esa misma lista con ese mismo compromiso, no lo hará, no lo ha hecho ningún año, no creo que lo haga este. Y su nueva compañera de armas, doña Sonia Marta, pues supongo que tampoco lo hará, siguiendo las directrices del partido, que cuanto más dinero se derive al partido y menos a la gente, mejor. José Bernabé Cotillas y yo lo haremos. En el siguiente pleno, que en principio es el día 29 de enero, volveremos a estar aquí. Me traeré a José Bernabé Cotillas y a las dos asociaciones ONGs a las que le vamos a donar el 5%. Yo la mía ya lo sé, él todavía no lo sabe, él está dilucidando entre varias, pero se lo haremos saber y vendremos con los responsables, porque a nosotros nos gusta luz y taquígrafos, y como no tenemos nada que ocultar, vamos a seguir en ese camino. Muy bien, pues llegados a este punto, José Ramón Conesa, solo me queda desear feliz Navidad. Igualmente, Merche, bueno, pues pasar la Navidad tranquilo, con salud, cerca de las familias, que es lo más importante. Cuando la gente dice felices fiestas, no, no son fiestas, esto no es para mí no es estar en una boda o estar en un guateque, no, es la Navidad, es nuestra tradición, es nuestra cultura, son nuestros valores, es lo que hemos mamado desde la cuna. Y yo, por supuesto, les deseo feliz Navidad a todos, próspero año 2026, mucha salud. Con salud las cosas se pueden enfocar. Sin salud te sobra el dinero, el coche, la finca, las joyas. Salud, salud y salud. Dar las gracias a esta cadena que siempre nos permite tener
a cierta visibilidad. Darles gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares una vez más. Les deseo lo mejor y, como siempre digo, Dios, patria y justicia. Buenas noches.